Buenas tardes, reciban un cordial saludo de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. Hoy estamos de nuevo reunidos acá. Queremos darle gracias por su asistencia. Nuestra charla de hoy tiene como nombre Ruta de Acceso a la Certificación de Discapacidad. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom, también por Facebook Live. Así que en los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de Zoom y en Facebook Live en la cajita inferior para que puedan colocar sus preguntas e inquietudes. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a la doctora Rosy Salazar Vigora, quien será nuestra conferencista el día de hoy. La doctora Rosy Salazar es profesional de la salud ocupacional, especialista en administración en salud. Se desempeña actualmente como referente departamental de discapacidad en la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío. Es madre cuidadora de un paciente en condición de discapacidad y líder de la fundación, lidera una fundación. Esta fundación se llama Amigos por un Sueño. Bienvenida, doctora Rochi. Muchas gracias por estar con nosotros. El auditorio es suyo. Muy buenas tardes, mi Nancy. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. La cámara no sé, no me funcionó el computador, pero pues no sé si están viendo la presentación en este momento, Nancy. No, todavía no. Yo ya la compartí, entonces dame otro minuto, por favor. Volvamos acá. ¿Ahí la están viendo? Sí, ya estamos Bueno, acá con tu presentación. Gracias. entonces el día de hoy vamos a hablar del certificado de discapacidad, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ustedes saben que en el 2020 el Ministerio emitió la resolución 113, donde dice, espérate un momento. Discúlpenos un momento que tenemos problemas de comunicación con la doctora Rosy Salazar. ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes, que se me cayó el audio. Sí, señora, ya estamos viendo de nuevo la presentación. Bueno, entonces como hablábamos, el día de hoy vamos a tocar el tema, la ruta para acceder al certificado de discapacidad y por ende al registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. El 31 de enero del 2020 el Ministerio expide la resolución 113, donde dice que a partir del 1 de junio que se pone ya en firme la resolución, el certificado va a ser emitido a través de un equipo multidisciplinario. Serán unos profesionales formados por el Ministerio de Salud o el SENA y cumplirán unos requisitos. Es que no sé qué me está pasando, que no me pasan las diapositivas. Daniela, ¿usted sabe por qué aquí no me pasa estas diapositivas? Listo, entonces vamos a mirar unos conceptos. ¿Qué es una persona con discapacidad? Nosotros tenemos que tener claro todos estos conceptos para poder ir a definir todo, cuándo una persona necesita el certificado, cuál es la ruta y cuáles son los requisitos. Entonces, ¿quién se considera una persona con discapacidad? Aquí se incluyen todas estas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación en plena
y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones que las demás personas. No, Daniel. Bueno, en Colombia encontramos a través de la resolución 713 7 categorías de la discapacidad, que es la física, auditiva, la visual, la sordoceguera, la intelectual, la psicosocial mental y la múltiple. ¿Qué encontramos en la discapacidad física? Se encuentran las personas que presentan de forma permanente deficiencias corporales, funcionales a nivel musculoesquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de algunas de las partes de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal. Su relación en los diferentes entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades del cuidado personal, del hogar o interactuar con otras personas. Discapacidad auditiva. Aquí encontramos las personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, a la comunicación oral. Se incluye en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia. Esto es aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversaciones e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz convencional según el grado de pérdida auditiva. Capacidad visual. Aquí encontramos a todas estas personas con deficiencias para recibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos. Se incluyen a las personas ciegas y a las personas de baja visión, es decir, quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto o haberse practicado cirugía tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos, ver de cerca, independientemente de que sea por uno o por ambos ojos. Sordoceguera. Es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva que generan las personas que la presentan. Además, presenta problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totalmente, mientras que otras conservan restos auditivos o restos visuales. Las personas sordociegas requieren de servicios especializados de guía de interpretación para su desarrollo e inclusión. Discapacidad intelectual. Se refiere a aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades académico y el aprendizaje de la experiencia. Esto produce deficiencias del funcionamiento adaptativo de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en la casa o en la comunidad. Encontramos después la discapacidad psicosocial mental. Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional, y las barreras de entorno que evitan límites que las diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y comportamientos humanos, así como que la presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo,
las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje. Para su atención. Discúlpenos un momento, yo hablo a la doctora Rochi que está teniendo problemas con su internet. ¿Me escuchan ahí? Hola. ¿Me escuchan? Sí, señora, ahora sí ya te estamos escuchando. No sé qué me está pasando que en este... Espérate, un momento. Ok. Entonces, la discapacidad múltiple es la presencia de dos o más deficiencias asociadas de orden físico, sensorial, mental o intelectual, en las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, lo que requieren para su obtención de apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de esta discapacidad no están dadas por la sumatoria de diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenta entre ellos. A través de dicha interacción se determina el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales de la comunicación, de la interacción social. Discúlpame, Rochi, no estás presentando. Espérate un minuto. Gracias. Nancy, ¿ya tienes la presentación ahí? Sí, señora, ya. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué es la certificación de discapacidad. La certificación de discapacidad es un procedimiento de valoración clínica multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que simultáneamente varios profesionales van a estar atendiendo a la persona que considera que presenta la discapacidad. Fundamentado en la clasificación internacional del funcionamiento, el CIE-10, de la discapacidad y de la salud, CIF, que permite identificar las deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Presenta una persona cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado y son parte integral del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Si vemos lo que dice que la certificación de discapacidad, y muy claramente nos habla del término de discapacidad que veíamos anteriormente. Identifica deficiencias corporales, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Prácticamente eso es lo que cuando los requisitos que tiene una persona para poder considerarse con un tipo de discapacidad. ¿Qué es el certificado de discapacidad? Es un documento personal e intransferible que se entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria. Es el nivel de dificultad en el desempeño, grado de dificultad que experimenta una persona al realizar diferentes actividades, involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano, ¿no? Una dificultad para bañarse, para caminar, para comer, para hacer sus actividades diarias. Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Es una plataforma en la cual se va a registrar toda la información que se genera en la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, los niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El registro de localización y caracterización de personas con discapacidad es la fuente oficial de información sobre personas con discapacidad en Colombia. Como dice ahí, es una plataforma nacional, es la única fuente oficial que vamos a tener, que tenemos, y a medida que una persona asiste a que la valore el equipo multidisciplinario y determine su discapacidad, este equipo multidisciplinario va a subir automáticamente la información a la plataforma, y así nosotros podemos hacer una caracterización de la persona a medida que se va valorando. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de la resolución 113? Es implementar el certificado de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, pero eso como mecanismo para localizar, caracterizar y certificar a las personas.
Eso no puede ser una barrera, es lo que se espera en el certificado de discapacidad, es que sea un método de reconocimiento y un facilitador, no una barrera para que la persona pueda acceder a algún servicio o alguna atención. El ámbito de aplicación de esta resolución en todas las secretarías de salud de orden departamental, municipal o quien haga sus veces. En este caso, nosotros en el departamento tenemos 10 planes locales de salud. En Colombia tenemos secretarías de salud municipales, departamentales, distritales, planes locales de salud. Y esas son las personas que serían las encargadas de manejar el proceso de certificación de discapacidad. Bueno. Los equipos multidisciplinarios para certificar discapacidad. Este procedimiento de discapacidad está conformado en el momento de la valoración por 3 profesionales. Dichos profesionales deben estar registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? En el momento, estas personas que hagan parte de esos equipos tienen que hacer un curso, ya sea con el Ministerio de Salud, con el SENA, aprobar el curso, que el ministerio le entregue su diploma, su certificación de que aprobó este curso y aparezca en un directorio que constantemente el ministerio está actualizando. Mientras que no aparezca en este directorio, no puede ser parte de este profesional de ningún equipo multidisciplinar. Las 3 personas que van a conformar el equipo multidisciplinario tienen que ser de las siguientes 7 categorías. Siempre tiene que haber un médico, acompañado de otros 2 profesionales, que puede ser un fisioterapeuta, una terapia ocupacional, un fonoaudiólogo, un profesional en psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Entonces tiene que estar claro. En Colombia, para la certificación de discapacidad, solo están avaladas 7 categorías para que hagan parte del equipo, que es el médico y fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría y trabajo social. En el momento de la valoración siempre tiene que estar el médico acompañado de alguna de las otras 2 profesionales, sea de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Entonces, acá en este cuadro podemos ver cómo se está conformado el equipo multidisciplinario. 3 profesionales, cada profesional tiene que pertenecer a una disciplina diferente. Me dijo que las disciplinas que pueden hacer parte de estos equipos son medicina general, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Y estos profesionales tienen que ser designados por la IPS y tienen que tener habilitados los servicios de salud. El único profesional que no habilita el servicio es el trabajador social. Sabemos que el certificado de discapacidad es un método de autorreconocimiento y es voluntario, es de libre elección. El autorreconocimiento es garantizar que la persona comprenda de qué se trata dicho procedimiento. Debe proveer los apoyos y los ajustes razonables para que cuando la persona con discapacidad asista a la valoración pueda tanto ingresar como entender todo el procedimiento que se va a realizar. Y según la ley 1996 de capacidad jurídica, en su artículo 48, que excepcionalmente se podría realizar manifestación de voluntad a través de un representante. Para la autorización en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o quien haga sus veces, son las que realizarán el procedimiento de certificación. Nosotros como departamento hacemos una convocatoria. Para las IPS que quieran ofertar el servicio. El ministerio nos manda los requisitos, nosotros los invitamos, hacemos la convocatoria, las IPS que están interesadas diligencian todos estos formatos, nos los envían, nosotros los enviamos nuevamente al Ministerio de Salud y es el ministerio quien define y da el aval para las IPS que están autorizadas para la certificación de discapacidad. Bueno, entonces ya sabemos qué es el certificado de discapacidad, quiénes lo pueden solicitar y los requisitos. Vamos a ver ahora los requisitos. Una persona que esté interesada en realizarse el procedimiento de certificación de discapacidad
debe solicitar ante la Secretaría Municipal o Plan Local del lugar de residencia. O sea, una persona que quiera hacer este procedimiento debe asistir a la Secretaría de Salud Municipal o Plan Local de Salud del lugar de residencia de la persona. Debe Doctora Rochi, no escuchamos, se te fue el audio de nuevo. Qué pena con ustedes, regálenos ¿Me escuchan? Bueno, sí, sí señora, es que está como intermitente tu internet. Sí, no sé qué pasa. Espérame un momento. Dame un momento que me estoy cambiando de lugar, Nancy. Muchas gracias, doctora. Ahí estamos viendo tu presentación, doctora. Pero seguimos sin audio. Listo, mi Nancy, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Qué pena, hasta qué parte me alcanzaron a escuchar. Nancy. Y vamos en lo de la Secretaría de Salud para verificar la historia clínica que contenga toda la Ok, información. bueno, entonces, para poder acceder a la orden de certificación de discapacidad, voy a recordar esto. La persona que considere que presenta la discapacidad o su representante debe llegar al plan local de salud o Secretaría de Salud Municipal del lugar de residencia de la persona, la historia clínica que contenga el código CIE-10 relacionado con la discapacidad. Después el enlace de discapacidad del municipio o bueno, el departamento debe de verificar que la historia clínica contenga los requisitos que debe tener. Posteriormente, este enlace va a entregar una orden con un código emitido para una de las IPS que son habilitadas y autorizadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. No es una cosa, es la otra. No sé qué me pasa. Doctora Rochi, de nuevo presentamos problemas con el audio. Ya voy, mi Nancy, ya estoy en eso. Gracias. Nancy, ¿me ve en la pantalla? Sí, señora. Bueno,
Entonces, hablábamos de la orden que la IPS, la de Plan Local, debe emitir para la persona con discapacidad. Esta orden debe contener necesidades de apoyos y ajustes razonables cuando el médico tratante las haya establecido. Y si es de movilidad, comunicación y acceso a la comunicación, a veces encontramos personas sordas, entonces necesitamos intérprete de lengua de señas, que la persona presenta una discapacidad física y necesita un espacio de acceso y accesibilidad adecuado para eso. Entonces, todo eso lo debe contener la historia clínica para poder que el enlace, cuando emita la autorización, también coloque ahí si debe ser domiciliaria o en consultorio la valoración. Bueno, entonces la orden para certificación de discapacidad, la persona que esté interesada o en excepcionalmente su representante debe solicitar ante la Secretaría de Salud distrital, municipal o del lugar de residencia la orden para certificación de discapacidad. Presentar la historia clínica, la cual debe incluir el diagnóstico código CIE-10 relacionado con la discapacidad emitido por el médico tratante de la EPS donde está afiliada la persona con discapacidad. Y otros soportes y apoyos diagnósticos y conceptos relacionados. Es decir, la persona presenta un síndrome de Down, le han hecho cariotipos, resonancias, pueda juntar todo eso y no necesita que las fechas sean, no importa la fecha, lo importante es que la junte con la historia clínica CIE-10 para que en el momento de la valoración el equipo multidisciplinario pueda dar un mejor diagnóstico. La IPS dispondrá de mecanismos no presenciales para la asignación de citas, los cuales deberán asignarse en un plazo máximo de 10 días. Entonces, primero, la persona con discapacidad debe asistir al plan local o Secretaría de Salud del lugar de residencia. Segundo, debe llevar la historia clínica que contenga el código CIE-10 relacionado con su discapacidad. Y demás apoyos, exámenes de apoyo que le puedan mejorar una valoración. Tercero, la IPS, el plan local le va a entregar la orden que contiene el código y la IPS el cual fue asignada. Cuarto, deben de entregarle un teléfono para sacar la cita. La IPS debe garantizar que las personas con discapacidad o sus cuidadores no deban desplazarse hasta la IPS para pedirse esa cita, sino que tengan medios virtuales. Pues estas IPS deben gestionar lo necesario para que en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud se cuente con los apoyos y ajustes razonables, que es lo que decíamos. Por eso es tan importante que cuando vayan a solicitar la historia clínica, le digan al médico que es para la valoración de certificación de discapacidad y que venga incluida acá todos estos apoyos diagnósticos, teniendo en cuenta la información especificada, como decía, aportada por el médico tratante. Una vez realizado el procedimiento, la certificación de discapacidad, el equipo multidisciplinario va a tener 10 días para subir esta información a la Plataforma Nacional del Registro de Localización y Caracterización. Anteriormente, cuando una persona consideraba que presentaba una discapacidad, iba a donde el enlace de discapacidad al lugar de residencia con la cédula, automáticamente le hacían unas preguntas y subían la información a la plataforma. A partir de la expedición de la resolución 113 es a través del equipo multidisciplinario y este mismo equipo va a ser el encargado de subir a la plataforma nacional la información del registro. Ya no va a ser el enlace, sino el equipo multidisciplinario. Entonces, el equipo debe automáticamente, el día de la valoración, entregarle una copia de la certificación de discapacidad. En esta valoración se determina si la persona presenta o no presenta la discapacidad. Esta información la registran en la Plataforma Nacional de Registro de Localización y Caracterización como soporte. El equipo multidisciplinario debe cerciorarse que la persona con discapacidad o su acompañante comprendan cuál es el resultado del procedimiento de certificación. Si el solicitante no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los apoyos y ajustes razonables que le permita acceder a dicha información. Pero lo importante es que la persona o
su representante entienda el por qué, si presenta o no presenta la discapacidad y la categoría de discapacidad que presenta. Si la persona o su representante se encuentra inconforme con los resultados del procedimiento de certificación, deben pedir una segunda opinión. Dentro de los 10 días siguientes hábiles, la valoración. Ejemplo, si hoy valoraron la persona con discapacidad y el médico determinó, los especialistas determinaron que no presenta discapacidad o que solamente presenta discapacidad física y realmente es múltiple, pues esta persona puede solicitar una segunda valoración en 10 días hábiles a partir de mañana. Entonces aquí empezaríamos a contar a partir de lunes. Si deja vencer este término, ya no se le podrá dar la opción de una segunda valoración. Entonces, nuevamente la Secretaría de Salud o el plan local va a expedir una nueva orden, una nueva valoración para certificación de discapacidad con un equipo multidisciplinario diferente a la inicial. Y el resultado que se suba a la plataforma es el de la segunda valoración. No se tendrá en cuenta el resultado de la primera valoración, sino el segundo, y ese resultado es el que se va a subir a la plataforma del registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. Bueno, ¿cuándo vamos a actualizar el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad debe ser actualizado cuando el menor de edad certificado cumpla 6 años. Cuando el menor de edad cumpla los 18 años, a criterio médico tratante, que se modifique las deficiencias corporales, las limitaciones en las actividades o restricciones en la participación, por evolución positiva o negativa. Sabemos que a veces hay enfermedades degenerativas que pueden generar desde una discapacidad, es decir, volver una discapacidad física a una discapacidad múltiple. Ahí podría también ser un cambio de certificado de discapacidad y actualizarlo. Bueno, la fuente de financiación de los recursos para la certificación de discapacidad va a ser del balance nacional de la nación, perdón, el balance general de la nación. Cada año el ministerio va a asignar unas partidas para todos los departamentos y va a remitir esos recursos a los territorios. También los departamentos y las alcaldías, las administraciones departamentales y municipales puedan resignar recursos propios o por regalías para hacer el certificado, para concurrir a la financiación del certificado de discapacidad. El registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ya sabemos que la IPS realiza la valoración por el equipo. Si el resultado del procedimiento establece la discapacidad, se debe subir a la información a más tardar los 5 días siguientes. El uso de la información del registro. Apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Como medio de verificación o priorización para programas sociales. Para el redireccionamiento de la oferta programática institucional. Y para las entidades que promueven servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán los responsables de verificar que las personas estén incluidas mediante la consulta en la plataforma del registro, localización y caracterización. ¿Qué información incorporamos en la plataforma del registro y localización? La suministrada directamente por el solicitante o su representante. En relación a la identificación, el lugar de residencia, la caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para la vida y el cuidado, que surja el procedimiento de certificación de discapacidad. Cuando el equipo multidisciplinario ingresa a la plataforma, se van a desplegar varias preguntas, son más o menos 110 preguntas, y esta es como la base de datos de caracterización que va a quedar en esta plataforma para poder los departamentos tener su propia caracterización de la población. ¿Cuándo actualizamos la información del registro? Solamente con la identificación que de tarjeta de identidad pasen a cédula, por el lugar de residencia, porque autorreconocimiento, por la caracterización. A tal fin, la persona con discapacidad o su representante debe efectuar la respectiva solicitud a la Secretaría de Salud Departamento Municipal o quien haga sus veces. Anteriormente hablábamos de las competencias y las personas encargadas de subir la información en la plataforma habíamos quedado claro que es el equipo certificador.
Pero cuando vayan a actualizar la plataforma del registro, este procedimiento sí lo hace el enlace municipal de discapacidad, del lugar de residencia de la persona. El tratamiento de la información. Todas las entidades que participen en el acceso de consulta, flujo y consolidación de la información del registro serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos relacionados con el tratamiento de información, en virtud de lo cual se hace responsable de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información. Toda esta información que sube a la plataforma, el enlace de discapacidad la puede verificar, pero no puede ser entregada a protección. La información no se la podemos entregar absolutamente a nadie. ¿Cuáles son las responsabilidades? Entonces, las responsabilidades de las secretarías departamentales, municipales, planes locales de salud, quien haga sus veces. Incluir en el plan de acción anual acciones de actualización continua, cumplimiento de las metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y la plataforma del registro de localización y caracterización, en coordinación con el Comité Territorial de Discapacidad. Gestionar con otros actores la inclusión del certificado de discapacidad como parte de los requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y responsable del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización a las IPS autorizadas en pro de garantizar la calidad de la información registrada. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las solicitudes de actualización de los datos de personas incluidas en la plataforma del registro. Brindar información a las personas con discapacidad sobre el uso del certificado de discapacidad. ¿Cuáles son las responsabilidades de las EPS? Debe garantizar a sus afiliados el acceso a la prestación del servicio que le permita la valoración con su médico tratante para la obtención de la historia clínica en la que se incluya el diagnóstico código CIE-10 relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo a diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes racionales que se requieran. Responsabilidades de las IPS. Las IPS autorizadas para la realización de la certificación de discapacidad deben contar con los equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y la Protección Social. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario. Garantizar que en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud se cuente con los apoyos ajustes razonables acorde a las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico tratante. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información a través del Sistema Integrado de Información SISPRO. Reportar y actualizar a los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de información mediante la plataforma del PISIS del Ministerio de Salud y la Protección Social en representación de su entidad. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requeridas para el reporte de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad y el registro de localización. Entregar copia del certificado de discapacidad cuando la persona lo requiera o su representante. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la Secretaría de Salud o a la entidad que haga sus veces para el suministro de información relacionada con el uso de certificado de discapacidad. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser certificadas o sus representantes deberán solicitar ante la Secretaría de Salud o Plan Local de Salud la orden de realización del procedimiento de certificación de discapacidad y la cita a la IPS de la red establecida por la Secretaría de Salud. Solicitar al médico tratante de la IPS de la red de prestación de servicio, la EPS a la que se encuentra afiliado, valoración médica para establecer el diagnóstico relacionado con el código CIE-10 de su discapacidad y así obtener la historia clínica
donde se incluye el diagnóstico, los soportes de apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables. Solicitar ante la Secretaría de Salud departamental o municipal o quien haga sus veces la actualización del registro de localización de los datos correspondientes, la identificación completa, el lugar de residencia, el autorreconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos diferente a la edad hayan cambiado. ¿Cuáles son las restricciones para usar del uso del procedimiento de certificación de discapacidad? No podrá ser usado como medio de reconocimiento de prestaciones sociales económicas y asistenciales de los sistemas general de pensiones o riesgos laborales ni para la calificación de pérdida de capacidad laboral. También tenemos que tener en cuenta que muchas personas confunden el certificado de discapacidad con la valoración para pérdida de capacidad laboral. Un certificado de discapacidad lo que nos dice es si la persona presenta o no presenta la discapacidad y la categoría de discapacidad. Y lo que emite la Junta de Invalidez, de calificación de invalidez, es el porcentaje que tiene una persona para desempeñar una función o un cargo. Entonces esa es la diferencia y muchas veces muchas personas confunden este certificado y van y lo solicitan que para indemnización, para solicitar, hacer los trámites de pensión. No se puede mezclar lo uno con lo otro porque no tiene nada que ver. Uno es el certificado de discapacidad y el otro es la valoración de pérdida de capacidad laboral. Bueno, nosotros anteriormente veníamos funcionando con un certificado que era básico, emitido debajo la circular 009 de la Supersalud, donde la persona asistía a su EPS, el médico tratante de su EPS le entregaba una hojita donde le decía que tenía la discapacidad. Era algo más o menos así, se venía el nombre de la persona, la discapacidad, el código del médico. Ese certificado funcionó hasta el 31 de diciembre del 2021. Cada persona que contara con este certificado era válido hasta este 31 de diciembre del 2021. La ley decía que solamente el plazo iba a ser hasta esta fecha. Entonces, pero estamos en este momento en un proceso de derogación de, si no es de toda la norma, de algunos artículos, la 113, y lo que se espera es que se amplíe el plazo del certificado emitido bajo la circular 009, ya que no fuera hasta el 31 de diciembre del 2021, sino hasta el 2026. En cualquier momento estamos a la espera que el Ministerio de Salud y la Protección Social nos dé los lineamientos para seguir también funcionando alternamente con este certificado. Porque los recursos que nos llegan a los departamentos pues no son los suficientes y no tenemos las suficientes IPS para darle cobertura a toda la población con discapacidad y se está volviendo un requisito muy necesario. Entonces, para que las personas no pierdan las oportunidades que a veces tienen para poder hacer reparación de víctimas, para poder ingresar a la universidad, entonces se va a seguir trabajando con el certificado emitido bajo la circular 009. Entonces, ya sabemos que cuando vaya, en resumen, cuando la persona vaya a la cita médica, necesitamos que le entreguen su historia clínica con el diagnóstico, le entreguen si requiere o no requiere ajustes y apoyos y que lo remitan para donde el equipo multidisciplinario. Acuérdese que debe ir a solicitar la valoración, el plan local de salud con el enlace municipal de discapacidad, la IPS de cumplir con unos criterios para ser certificadora, que los profesionales sean de las 7 categorías donde dijimos que siempre tiene que estar el médico, acompañado de una enfermera o una fisioterapeuta, o un psicólogo y una trabajadora social, o un optómetra y una fonoaudióloga o fonoaudiólogo, y que estos profesionales deben estar incluidos en el Directorio Nacional de Certificadores, en el RETUS y los servicios con que oferten profesionales que oferten el servicio, esos servicios tienen que estar habilitados. Sabemos que siempre tiene que estar el médico, como les expliqué anteriormente, acompañado sea de una fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, trabajador social, enfermero o optómetra. El objetivo de la consulta, cuando asisten a la valoración por el equipo multidisciplinario, es certificar la discapacidad de la persona,
en base de una aplicación de una valoración que busca identificar la presencia de deficiencias corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Los nuevos certificados de discapacidad más o menos van a ser como este que tenemos en pantalla. Es un documento intransferible, viene en el nombre de la persona con discapacidad, con sus datos personales. Ustedes van a encontrar una lista con las 7 categorías de discapacidad donde van a colocar si la presenta o no la presenta. Al frente vamos a encontrar, eso como son unos, se llaman unos dominios. Estos dominios nos van a arrojar un porcentaje. La discapacidad no se da en porcentajes. Lo que hacen estas es medir el porcentaje de nivel de dificultad en el desempeño de la persona con discapacidad. Posteriormente van a ir las firmas de los profesionales año del presupuesto de la nación. Se van a asignar unos recursos a los departamentos para financiar la valoración de certificación de discapacidad. Hablábamos que los recursos asignados a las entidades territoriales son de uso única y exclusivamente para concurrir con la financiación de la implementación de la certificación de discapacidad y el registro. Estos recursos que no se utilicen, que no se alcancen a ejecutar, no pueden ser utilizados en otro programa, en otro proceso, tendrán que ser devueltos al Ministerio de Salud si no se ejecutan en su totalidad en la valoración por certificación de discapacidad. También los equipos tienen que estar a través de una resolución, como se decía. Nosotros aquí contamos, este es el proceso, los profesionales que nosotros tenemos formados en el Quindío. No sé si tienen allá alguna pregunta. Esa es la ruta más o menos para acceder. Es importante que conozcan las competencias tanto desde las IPS, las EPS, las Secretarías de Salud y planes locales y también de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, doctora Rochi, por esa presentación. Tenemos unas preguntitas para que nos colabore para aclararle a nuestros participantes. Entonces, acá tenemos la primera, dice, ¿ese certificado es el mismo que emite medicina laboral? No, eso es lo que les explicaba ahora. Una cosa es el procedimiento para certificación de discapacidad, donde asiste a la valoración multidisciplinaria con los 3 profesionales, donde ellos van a determinar si presentan o no presenta discapacidad. La otra, la valoración por junta de calificación de invalidez. Lo que me va a decir es la capacidad de pérdida laboral que tiene una persona. O sea, la capacidad que tiene Pepito para ejecutar un trabajo. Puede trabajar, porque gracias a su dificultad puede hacer esta labor en su trabajo del 50%, el 60%, pero es para desempeñar un empleo. Bueno, señora, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿tener el certificado de discapacidad múltiple sirve para iniciar proceso de pensión por invalidez? Bueno, tener el certificado de discapacidad no quiere decir que los vayan a pensionar, tiene que cumplir con los requisitos de ley, son las 1.300 semanas, son 26 años de trabajo. Cumple con el tiempo, sin importar la edad, y presenta el certificado de discapacidad, puede apelar para la pensión de invalidez anticipada. Pero tiene que cumplirlos con los requisitos de las semanas de cotización. Tiene que cotizar. Gracias. Bueno, tenemos acá, ¿a qué beneficios puede acceder un paciente que le entreguen un certificado de discapacidad? Bueno, tenemos que tener claro que el certificado de discapacidad es un método de priorización y caracterización de la persona. En Colombia no existen subsidios exclusivos para personas con discapacidad. Es que se ha dicho, incluyan las personas con discapacidad en sus programas, planes y proyectos. Es una alcaldía que va a sacar unas mejoras de vivienda. Puede decir, como todas las poblaciones tienen de igual de oportunidades para participar en estas convocatorias, el alcalde puede definir un 10% va a ser para población con discapacidad. ¿Y cómo hacen para identificar esta población? A través del certificado. Las personas que van a entrar a estudiar al ICETES y presenten el certificado, pues tienen más facilidades de que puedan hacerle los préstamos.
En las EPS, cuando la persona con discapacidad cumple los 25 años, estamos encontrando que los están retirando de su afiliación. Con el certificado de discapacidad le continúan su afiliación. También cuando hay unas personas con discapacidad que concursan por un empleo, hay un empate. Si presenta el certificado de discapacidad, pues el empleo será para la persona con discapacidad. Las empresas tienen que tener una meta del 3% de incluir personas con discapacidad en su planta. En el momento que la función pública revise este cumplimiento, pues el modo de demostrar es que las personas se hayan valorado y presenten su certificado de discapacidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá tenemos otra. Dice, la discapacidad visceral está contemplada por las autoridades para obtener el certificado de discapacidad. No. ¿Dónde quedan las personas oxígeno dependientes? Acuérdese que las personas oxígeno dependiente presenta una enfermedad que puede generar una discapacidad. Como yo les decía, según la resolución 113, Colombia solo tiene 7 categorías de discapacidad, que la que mencionábamos anteriormente, que era la física, la auditiva, la visual, la sordoceguera, la intelectual, la mental psicosocial y la múltiple. Las enfermedades que son degenerativas o que generan una discapacidad, depende de la discapacidad, ya las podemos ir ubicando. Los oxígeno dependientes los podemos ubicar, creo yo, en las discapacidades físicas. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, tenemos en el municipio donde vivo, indica que no hay recursos para seguir el proceso del certificado de discapacidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo remitir a la Secretaría de Salud Departamental? No, como yo les decía, las competencias COASAL. El ministerio nos pide a los departamentos que ofertemos las IPS que tenemos a este procedimiento. Nosotros como departamentos hacemos una convocatoria, las IPS que están interesadas en prestar el servicio nos oferten, pero que cumplan los requisitos y que los profesionales, lo que yo decía, estén en el directorio nacional, todos los requisitos que deben ser. Cuando las IPS ofertan el servicio, nosotros mandamos esto a Bogotá y Bogotá del aval. Y entonces Bogotá dice, Quindío, le autorizamos las que se presentaron 5. Con esos 5, ellos miden la capacidad que tiene cada IPS para poder hacer valoraciones. Ejemplo, dirán, pueden hacer 50 diarias. Entonces el Quindío, con estas 50, faltan 6 meses, pueden hacer 3.000. Y con eso miden más o menos el recurso que le asignan a cada departamento, dependiendo de las IPS. Cada año, el ministerio con su recurso debe enviar a los territorios la plata, el dinero, a nosotros poder contratar estas IPS y que la población vaya a la atención, no le cobre nada y después ellos nos pasan la cuenta de cobro. Hoy el Ministerio de Salud y la Protección Social en ningún departamento de Colombia ha mandado los recursos. Mientras el Ministerio de Salud y la Protección Social no haga el envío de estos recursos, pues ningún territorio va a tener los recursos para poder contratar estas IPS. ¿Qué opción del ministerio este año? Pues se supone que eso es un trámite gratuito. Muchas personas le están pidiendo el certificado de discapacidad para acceder a un empleo. Entonces, la opción que dio el ministerio hace un mes es que, por decir, una empresa de saladuría va a contratar a una persona con discapacidad. Ellos pueden mandar un oficio a la Secretaría de Salud diciendo que ellos van a costear ese certificado. La empresa, no la persona, sino la empresa. Entonces, el enlace hace el trámite, recibe la carta, asigna la IPS, da el código y la empresa le paga la IPS que se autorizó, y cuando llega la persona a la valoración, pues automáticamente la valoran y es gratuito. Otra opción es que los alcaldías, los departamentos asignen recursos propios o por regalías. Entonces, somos conscientes que los departamentos, si no lo incluyen en el presupuesto del año, eso lo hacen, por ejemplo, en septiembre más o menos se hace el presupuesto para el 2023. Si no los incluyeron, pues este año no se van a poder incluir porque ya lo dejaron por fuera. Eso es lo que se está trabajando, una ley que apenas empezó a funcionar el año pasado, hubo muchos errores y se está tratando para que no vuelva a pasarlo este año, que los departamentos asignen recursos desde este año para la próxima vigencia. Perfecto, doctora. Muchas gracias y gracias por colaborarnos con todas estas inquietudes que tenemos que son
Muchas. Bueno, doctora, tenemos acá, ¿qué es el CI10 y qué doctor lo puede formular? ¿Qué doctor nos da ese concepto? No, vea, eso es un código, clasificación internacional de la enfermedad, ¿sí? Cada que vamos a una cita médica con el médico general, si ustedes miran, ahí siempre va a colocar CIE-10, así sea de una cefalea, toda enfermedad tiene un código. Entonces, por ejemplo, una parálisis cerebral, un síndrome de Down, Q909. CIE-10, 505, cada enfermedad tiene un código y ese es el código que tiene que ir. Debe ir relacionado porque no pueden ir con el código de dolor de estómago, dolor de cabeza, no, sea relacionado, por ejemplo, síndrome de Down, CIE-10, código 909, que es parálisis cerebral, F. Persona del médico, siempre va a ir el código ahí, un CIE-10, y no puede, pero tiene que ser relacionado con la discapacidad. Ay, ya se acabó esto. Bueno, señora. Tenemos otra pregunta acá, doctora. Hay un paciente que tiene el certificado de discapacidad, pero dice que está incompleto. En el estado dice que está incompleto. Ella pregunta si debe volver a realizarlo, si le sirve ese o qué debe No, de hacer. debe acercarse a la IPS que le hizo la valoración para certificación de discapacidad para que se lo termine. Allá no hay ningún inconveniente, ya No determinan hay todo. ningún inconveniente porque aquí fue un error del equipo multidisciplinario, no de la persona. Ok, perfecto, listo. Eso se recomienda cuando vayan a la valoración, como yo les mostré el certificado anteriormente, con todos los requisitos y que esté firmado por los 3 profesionales. Bueno, señora. Bueno, tengo acá una mamita que nos dice, mi hijo tiene distrofia muscular Becker, tiene certificado y me dijeron que cada año debo renovarlo. ¿Esto es cierto? No. Cuando hablamos ahora, ahí dice que solamente el certificado de discapacidad se renueva cuando el menor de edad cumple los 6 años, cuando el menor de edad cumple los 18 años, o con criterio médico porque empeoró, digamos así, la condición de la persona con discapacidad. Entonces decíamos, si tiene una discapacidad física y por su enfermedad ya se generó una discapacidad múltiple, entonces se lo actualiza ahí. Bueno, y tenemos acá las dos últimas. Dice, ¿en cuánto tiempo pueden dar la cita en la Secretaría de Salud? Bueno, en este momento pues no hay ninguna secretaría que le va a dar cita porque como yo decía, no han llegado los recursos. Pero normalmente no se está demorando más de 4 o 5 días. Bueno, señora, está súper ágil. Y bueno, por último tenemos acá una pregunta. Dice, los que tenemos certificados del año 2020-2021, ¿debemos volver a solicitarlo este año? No, este certificado no más se va a cambiar, ese va a ser como a un futuro en la cédula. Solamente lo que se cambia cuando se actualiza. Les conté 6 años, 18 años o a criterio médico porque la condición pues, pasó de una discapacidad a una múltiple. Ese no se va a cambiar, no se va a actualizar si no necesita porque la persona es mayor de edad y la discapacidad, por decir el síndrome de Down, siempre va a ser igual, entonces no necesita cambiarlo, pasen los años. Bueno, doctora. Doctora Rosy, muchísimas gracias. Hemos llegado a nuestro final de nuestra conferencia. Gracias por su presentación, gracias a todos por sus preguntas y esperamos pronto volvernos a ver y No, de muchas nuevo nos gracias a acompañen. ustedes, Nancy, qué pena ustedes que la verdad y la conexión yo estuve re mal. No, sufrí mucho con este computador, pero espero que les haya quedado un poco claro. Igual yo le voy a mandar la presentación y se las puede compartir, pues claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego.